el podcast de Ancla, con Toñi Garrido. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast, un espacio en el que se entrevista a emprendedores que han vivido un problema de salud mental en primera persona. Desde su testimonio, otros emprendedores aprenderéis cómo prevenir y detectar estas enfermedades, cómo abordarlas y cómo restablecer vuestra salud, compaginándolo con vuestra profesión. Daniel Vélez nació en Colima, México, en 1995. Es cofundador y CEO de Therapify, una plataforma en línea que pone en contacto a pacientes con psicólogos, psiquiatras y terapeutas de habla hispana. Therapify coteja y certifica la cualificación y fiabilidad de los profesionales de la salud mental que ofrecen sus servicios a través de su web, permitiendo un acceso asequible y desde cualquier lugar a la terapia. Se ha convertido en la primera startup de salud mental en español y acaba de graduarse en Y Combinator. Aunque esta empresa nace en 2018, es la respuesta vitalista que Daniel le da a un arduo y largo camino de sufrimiento vivencial en primera persona. Nuestro emprendedor decide decirle sí a la vida y convertirse él en parte de la solución. Esta es la historia que demuestra que si se quiere hacer algo, se puede. Esta es la historia de un milagro. En 1995, en plena crisis, yo esperaba a mi segundo hijo. Era la noche del 4 de febrero y yo me encontraba sola, cuando empecé a sentir que mi hijo iba a nacer. Me fui al hospital, me hospitalizaron, me llevaron al cuarto y me dijeron que me calmara, que estaba nerviosa, que porque estaba sola, que a mi bebé le faltaban varias semanas para nacer. Me quedé sola en el cuarto y a los pocos minutos levanté el teléfono y les hablé que mi niño iba a nacer. Vinieron todos corriendo, me checaron y me dijeron que no, que estaba nerviosa, que me calmara, que al otro día a las 10 de la mañana el doctor vendría a revisarme. Se fueron todos y antes de que llegaran a recepción yo estaba timbrando por segunda vez. El bebé había nacido ya. Recuerdo como que si fuera ayer que cuando nació me senté y el chiquillo estaba allá. Lo vi, que estaba con los ojos abiertos, moviéndose. Agarré el teléfono y hablé a recepción. Los doctores vinieron incrédulos nuevamente y en verdad encontraron que el niño había nacido. Como siempre, siguió siendo un bebé muy listo, inteligente y muy atrevido. Recuerdo como que si fuese ayer que nuestra casa tenía unas escaleras. Pues a los 5 o 6 meses él ya andaba subiendo y bajando escaleras. A los 8 meses ya no quiso tomar biberón. Se sentaba con su plato, su vaso y su cuchara como si fuese un niño grande. Antes de los 9 meses ya hablaba y caminaba. Incluso le ganó a su hermano mayor, que no se llevan por mucho, 1 año de diferencia. Cuando entró al kinder, siempre fue de los mejores. De hecho, siempre estaba en el cuadro de honor y fue de la escolta. Después entró a la primaria y siempre con el mismo récord. Desde chiquito y desde que tuvo uso de razón, él vestía muy formal, con pantalón, saco y corbata, porque él decía que iba a ser jefe, que iba a tener una gran empresa y que se iba a jubilar a los 14 años. Querido Dani, sé muy bienvenido a este nuevo episodio del podcast de Ancla. Muchísimas gracias por atendernos desde el otro lado del planeta, allí en Ciudad de México. Eres muy amable por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Dani, mira, empezábamos este capítulo escuchando a tu madre y me ponía muy contenta oyéndole decir de ti esas cosas, que eres muy inteligente, por lo que cuenta, eras un niño muy precoz, empezaste a andar tan solo con 9 meses y una cosa muy graciosa que contaba
además de tu precocidad, era que querías ser jefe y jubilarte a los 12 años, que te vestías muy formal desde pequeñito con tu americana y con tus pantalones de señor y que querías ser jefe. Por favor, amplíanos esto. ¿Qué querías ser tú de mayor cuando eras pequeñito? Sí, creo que todos cuando somos pequeños soñamos con ser alguien, ¿no? Un doctor, un astronauta, un chef o incluso un mecánico. Pero en mi caso, pues yo quería ser jefe. No sabía de qué, solamente sabía que quería ser jefe y tener una gran compañía. Y creo que esto nace de ver a mi papá siempre con traje. Mis papás tenían escuelas de computación. Entonces, yo simplemente veía que todo el día andaba con traje, que iba a las escuelas y hablaba con la gente, se emocionaban y todo eso. Y pues yo decía, qué chido trabajo, o qué padre trabajo, simplemente es ir a hablar con la gente y motivarla y todos lo saludan bien y así. Entonces yo siempre quería o soñaba ser jefe, andar con traje y con mi portafolio. Y sí, era más que nada por ver a mi papá y ya, o sea, sí, eso fue. Al final tu sueño se ha cumplido y eres jefe. Sí, estaba justamente pensando en eso, ¿no? Que no sabía ni de qué, pero yo siempre quise ser jefe y tenía como algo muy clavado en la mente que era que me quería jubilar a los 14 años. Y siempre lo repetía. Entonces, pues sí, creo que esa segunda parte todavía no se cumple, pero ahí vamos. Quería ser un Mozart del emprendimiento. Sí. Entonces, ¿pensabas que serías emprendedor, aunque se dio de forma natural? ¿Pensabas que lo ibas a hacer? Pues yo no sabía que era un emprendedor, obviamente, a esa edad, a los 2, 3 años, pero sí, siempre me motivó el ver cómo las demás personas se sentían bien desarrollándose como en algún trabajo y también como esta posición quizás de líder, donde si las cosas salen mal, pues llegas y entiendes y ayudas a las personas a entender cómo sí se pueden hacer las cosas, ¿no? Y siempre empujar para adelante. Entonces creo que eso era lo que me motivaba a decir, yo quiero ser jefe más que mandar y hacer cosas como generalmente se pueden ver en otros lugares, como en las películas o en programas de televisión, ¿no? Que el jefe es el malo. En mi posición no, o sea, en mi posición era cómo ayudamos a las personas a desarrollarse personal y profesionalmente, aunque era muy pequeño, muy pequeño. Pero tú me contabas cuando preparamos la entrevista que tuviste tus principios de emprendimiento desde muy pequeñito, de forma natural, hiciste tus pequeños negocios en el cole, me contaste, me resultó muy simpático. ¿Nos podías compartir alguna de esas cosas que hiciste? Sí, como que mis padres siempre nos han empujado a hacer lo que nosotros queramos hacer. Entonces, cuando estábamos en el colegio o en la primaria, como se le dice en México, yo siempre que salía al recreo, a la hora del receso, había mucha gente formada en el lugar donde compran comida para, pues, comer algo en la mañana. Y eso como me molestaba. Y porque había siempre muchos niños delante de mí. Entonces dije, ¿qué pasa si en lugar de que yo haga fila, la gente hace fila conmigo para comprar y poder comer algo rápido, ¿no? Entonces ahí fue cuando les pedimos a mis padres, yo y mi hermano, Eduardo, que nos compraran paquetes de frituras y nosotros los comenzamos a llevar al colegio y a la hora del recreo comenzamos a vender. Entonces de pronto ya los niños hacían filas con nosotros, sacábamos lo que había costado comprar los paquetes de fritura y aparte nos sobraba dinero, ¿no? Y como que nos pareció como muy mágico eso. No sabíamos quizás en ese momento que se llamaba negocio, pero en lugar de gastarnos el dinero en comprar otras cosas, pues lo que hacíamos era decirnos a nuestros papás, pues cómprame más, ¿no? y cada vez más hasta que nos regañaban en el colegio y ya no nos permitieron vender, pero sí, esa fue como una de las primeras experiencias que tuvimos emprendiendo, que no sabíamos que era emprender, ¿no? Pero lo llevabas en el ADN. Luego tu hermano se convirtió además en tu socio natural en Therapify, que luego lo contaremos, pero fuisteis socios de pequeñitos y luego en la vida real lo fuisteis. Está claro que siendo un niño tan inteligente, que movías compañeros, pares además, niños más mayores que tú, más pequeños, de todas las edades, pues me resultaba difícil entender por qué de un día para otro, con 15 años, te quedaste sin amigos, ¿no? Entonces,
me gustaría que nos contaras cómo era tu vida en esos de 14 a los 15 años en el colegio y qué te ocurrió para que de repente te vieses solo, sin amigos. Sí, creo que la adolescencia, ahora que la veo hacia atrás, es una de las etapas más complicadas que podemos vivir y también quizás algunas de las más divertidas, pero en mi caso siempre estudié en colegios privados y como que eso en cierta forma me hizo querer ser quien yo no era, con tal de encajar en un estereotipo de persona y quizás en mi imaginación poder ser aceptado. Al final descubrí que eso no era necesario, pero yo no sabía eso y como que hubo un tiempo donde me volví muy bueno, creo yo, Uh-huh. fingiendo ser quien no era, con tal de encajar en una sociedad que, bien o mal, pues me llamaba la atención, pero sí, era como tener una máscara y ser alguien, o tratar de ser alguien con tal de poder tener gente con quien conversar y así, porque yo pues siempre me ha costado, creo, a pesar de que he hecho varias cosas, siempre me ha costado crear y mantener relaciones de amistad. Y también me ha costado siempre iniciar las conversaciones. Entonces yo creía que para mí iba a ser más fácil si era igual que los demás para poder integrarme de cierta forma a ciertos grupos. Uh-huh. Y pues eso me causó como varios problemas. Aunque lo logré, hubo un momento donde dije, ya no, o sea, ¿para qué? Tengo que ser como yo soy y listo. Y pues, ¿por qué hice eso? Porque, pues, al inicio, el no ser así causaba muchas burlas o rechazo y pues no se siente bien, la verdad. Entonces, era también como una forma de escape, de, oye, yo no soy así, cuando realmente sí era así, y poder dejar de sufrir eso, pero pues sí, un día, o sea, como que me enfadé demasiado e hice algo y sin pensarlo, pues de un día para otro me quedé sin amigos, lo crean o no. O no sé si poderlos llamar amigos o no, pero gente con la cual conversar. Y también fue como un choque para mi mente porque era como si ahora yo fuera el malo, ¿no? El que causaba el bullying y así. Pero yo no entendía qué estaba haciendo. Entonces, simplemente, como historia corta, Uh-huh. yo no era bien aceptado, a mi parecer, en el grupo en el que estaba. Para poder integrarme, decidí ser quien no era y al final no lo aguanté. Y dije, ya basta, entonces tengo que ser como yo soy y como que volvió y ocurrió ese evento y después literalmente me quedé sin con quién hablar o conversar durante aprox 5 años donde viví pues casi excluido de la sociedad por temor a causarle daño a las personas y fue muy complicado porque son cosas que simplemente pasan en tu mente quizás y la gente ni siquiera las percibe, pero para mí era muy real todo lo que estaba pasando. Quizás sí lo fue, quizás no, pero sí me mantuvo alejado de las personas. Entonces, conforme tú me estás contando, la manera en que tú tenías de ser, tú pensabas que no agradaba, ¿no? Y que por eso te hacían bullying, eras víctima de bullying, y cambiaste tu manera de ser para ser aceptado y al final no soportaste esa máscara, ¿no? Esa impostura, ¿no? Que sufrías porque te costaba mucho sostenerla porque tú no eras así. Entonces eso te dolía mucho y preferiste quedarte solo, ¿no? A seguir manteniendo una imagen de alguien que no eras tú, ¿no? Sí, tal cual, eso fue lo que pasó, porque pues sí, es muy desgastante todos los días tener que fingir para poder ser aceptado y pues sí, es difícil. Tú un día estás en tu escuela y todo bien, y al otro día llegas y en el salón tu silla está como en una esquina y todos los demás están del otro lado. Ahora ya no era como un
un rechazo solamente no tangible, sino que se tangibilizó en ese momento y fue muy impactante para mí, obviamente. Quizás nunca lo conversé en su momento con nadie, pero sí me causó muchos problemas y también creo que de ahí salió, no creo, sino de ahí salió la primera vez que intenté quitarme la vida porque decía ya para qué, ¿no? Esto no funciona. Intenté encajar, no pude hacerlo. Después, por alguna razón, pues hice otra cosa como en defensa propia porque estaba harto de estar viviendo como estaba viviendo y también no salió bien. Entonces, pues, ¿para qué seguir viviendo? Y ahí fue cuando por primera vez intenté quitarme la vida. Sí, lo has contado en alguna entrevista que yo he escuchado y es un testimonio muy, muy duro. Afortunadamente no salió bien, pero tú lo intentaste y lo llevaste a efecto. O sea, intentaste ahorcarte y pusiste una soga y te subiste a una silla y lo que pasa es que la soga no aguantó. O sea, fue un intento de suicidio completamente, o sea, completado en todos los tramos, ¿no? Lo que pasa es que al final falló, gracias a Dios. Entonces, cuando sientes que te has salvado de esa situación, ¿qué pasa por tu interior? ¿Das las gracias en el fondo a Dios porque ha salido mal? ¿Te sientes horrible porque eso tampoco te ha salido? ¿Cuál es el sentimiento que uno tiene? Creo que de primera instancia más lo segundo, porque bien o mal yo siempre he intentado hacer las cosas bien. Entonces, que me saliera mal fue un tema para mí, pero como que al final decidí simplemente pues aislarme y, y conversar con la menor cantidad de personas posible para no hacer daño, porque yo pensaba que podía afectar a las personas de alguna manera y no sabía por qué. Entonces simplemente tenía miedo a hacerle daño a las personas, pero no entendía por qué, como que quedé en shock. Y sí, tuve ese pensamiento como durante 10 años, los últimos 5 años ya menos, pero era todos los días pensar en, me gustaría conversar y tener gente con la cual compartir cosas, pero al final no, porque quizás les hago daño. Y yo no entendía por qué pensaba eso y creo que hoy apenas lo estoy tratando de entender, lo estoy terminando de entender, pero era eso, aislarme para no hacerle daño a las personas cuando a quien más daño le pude haber hecho fue a mí. A ti mismo, desde luego, pero también después a tu familia. Y me decías que ellos nunca se enteraron de aquello, o sea, por lo tanto no pudieron ayudarte tampoco, porque si no supieron de ese intento autolítico tuyo, no pudieron tomar cartas. ¿Es así? Sí, creo que yo siempre intento hacerlo mejor en todo lo que hago, sin importar lo que sea. Y creo que en ese momento me volví muy bueno siendo también quien yo no era, porque pareciera que yo era una persona normal, socialmente, podríamos decirlo, aunque por dentro no era así. La gente pensaría que yo tenía amigos y todo eso, pero pues la verdad que no. Yo simplemente comencé a ser así para que la gente no me preguntara qué me estaba pasando y por eso pues nunca se enteraron de lo que había pasado. Pues te repusiste de aquella situación, porque además en ese momento, claro, como no se lo cuentas a tus padres, no vas al psiquiatra, no hay una medicación ni un tratamiento, entonces tú llevas la situación lo mejor que puedes, encerrándote, ¿no? Sin relacionarte, pero más adelante vuelve a haber otro pensamiento suicida en tu vida, siendo también muy joven. ¿Nos lo puedes contar? Sí, esa parte fue cuando ya comencé a buscar ayuda y no por iniciativa mía, Uh-huh. sino que me llegó el punto donde me volví insoportable, todo me molestaba, cambiaba de humor muy rápido. Sí. Y ahí fue cuando mis padres sí se dieron cuenta o dijeron algo no está bien, Uh-huh. tenemos que buscar ayuda. Y como que yo siempre me resistía y decía no, o sea,
yo no soy el que está mal, las demás personas son las que están mal y no me entienden. Y llegó el momento donde se hizo demasiado intenso, que dijeron, pues ya basta, ¿no? Hay que hacer algo y hay que buscar ayuda. Entonces se pusieron a buscar ayuda y encontraron un hospital en la ciudad de Guadalajara, que era uno de los mejores en el país para tratar temas de salud mental. Sí. Y pues casi me llevan arrastrando de la buena manera. Dejaron un día su trabajo, dijeron pues vamos a dedicar todo el día a llevarte y o sea, para entender qué te está pasando, ¿no? Pues entonces fuimos y llegamos a este hospital. Era uno de los mejores, pero era también pues público. Y nos formamos, creo que llegamos como a las 9 de la mañana y pues no alcanzamos a entrar, porque resulta que solamente hay 30 cupos por día. Obviamente, delante de nosotros había más de 30 personas que eran las que iban a entrar. Entonces, ya sabíamos que teníamos que llegar temprano y el otro día volvimos a ir, 6 de la mañana, primeros en la fila, todo bien, ¿no? Para poder entrar. Y justamente antes de llegar al ingreso, una persona nos dice que estaba delante de nosotros, oigan, ¿tienen seguro? Seguro es, creo que es lo mismo en México y en España, como cobertura de salud, Sí. porque si tienes cobertura de salud, pues no te aceptan en ese hospital. Y nosotros dijimos sí, nos recomendó no digan, porque si no, no los van a dejar entrar. Y pues ya, ¿no? Primeros 30 en la fila, decimos no tenemos cobertura de salud y logramos ingresar. Y estando ahí, pues nos ponen como a todos en una sala y no nos dicen nada como por una hora. Después llega una persona que era como de servicio social y nos comienza a contar cómo funciona el sistema. Y ya después, pues nos dicen, espérense, van a ir siendo llamados de uno por uno para que puedan ser atendidos. Yo pensé que me iba a mandar con un psicólogo o con un psiquiatra o algo y no, mi sorpresa fue que después entendí que quizás es lo correcto, que te veo un médico general. Entonces fui y estuve con un médico general un par de minutos. Llegué, me senté, me dijo, oye, ¿qué tienes? Le conté. Me hizo como un par de preguntas muy rápidas y muy, para mí, no coherentes. Y ya me dijo, bueno, pues creemos que tienes trastorno bipolar, te vamos a mandar a psiquiatría. Yo me quedé como, órale. Pues seguramente ahorita me van a pasar a psiquiatría. Y no, se salió el doctor, volvió y dijo, te vemos en 3 meses. Y yo me quedé pensando, si me está mandando a psiquiatría, si dice que potencialmente tengo trastorno bipolar, ¿por qué la atención tiene que durar? O sea, la fecha de la cita para poder ver al especialista tiene que durar 3 meses. Es como que me enojé y pues ya, ¿no? Me fui, obviamente ya tenía la cita, entonces a los 3 meses vuelvo, obviamente no tenía que hacer fila ni nada porque ya estaba la cita. Sí. Llego al tercer piso, el tercer piso era como el de especialidades, espero, entra una persona en el consultorio, me comienza a hacer preguntas, yo pienso que es el psiquiatra porque ni siquiera se presenta, nomás me comienza a preguntar pues muchas cosas, y ya 20 minutos después llega otra persona, y ahora dice, hola, buen día, mi nombre es no sé quién, soy tu psiquiatra. Y ya me vuelve a hacer como igual casi el mismo cuestionario, y en menos de 10 minutos me dice, pues, tienes trastorno bipolar, estas son las cosas que te vas a tener que tomar. Y como que yo siempre trato de investigar muy bien lo que voy a hacer antes de hacerlo, sin importar que sea. Y me llamaron mucho la atención los medicamentos que me había recetado, uno de ellos el litio, entre otros, ¿no? Ujú. Y pues yo digo, oye, ¿qué efectos tienen? ¿Qué efectos secundarios podrían tener? Ahí fue donde otra vez me quedé sin palabras porque me dijo, cállate, no sabes nada, por eso estás aquí, tú solamente ve por ellos y te los tomas. Pero, ¿qué efectos secundarios van a tener? Eso no importa, tú te los tomas y listo. Como que ahí salió mi trastorno bipolar por 3, salí súper enojado y como era en tercer piso, pues yo simplemente veía hacia abajo, como una especie de balcón, y me puse a pensar,
¿por qué el sistema de salud es así? ¿Por qué no podemos tener una atención digna? Aunque sea pública, ¿no? Hace unos momentos contaba que el primer día no logramos entrar porque solamente había Un grupo 30 de 30 cupos personas. Eso en es. el hospital y nosotros estábamos cerca, o sea, nosotros estábamos a 1 hora y media del hospital, pero cuando llegas ahí ves a gente que viene de otro estado, que quizás hizo 5 horas, que quizás hizo 8 horas y que no es opción para ellos regresarse a su casa y volver a intentarlo al siguiente día. Y que no Se tienen a lo tienen mejor que quedar ahí. recursos, claro. No tienen O recursos sea, para ir a un hotel, un hostal o donde sea y se tienen que quedar de cualquier forma tirados por ahí esperando a que al día siguiente se vuelva a abrir, ¿no? El turno. y literalmente eso pasa, la gente se queda durmiendo fuera del hospital. Incluso hay una casa cerca ahí que pues hacen como una muy buena tarea, que es que le llevan a la gente comida, o sea, gratuita, es como una asociación, porque pasa y pasa todos los días, y tú ves a personas de todas las edades durmiendo afuera en la banqueta. O sea, eso es esto como para mí muy, Deshumanizado. muy deshumanizado, y pensaba eso y luego después entré al tema del médico de que es urgente, pero no tanto porque tenemos en 3 meses. Eso es. Y después llegas con el psiquiatra, como que lo confirma, te da medicamentos y el no estar abierto a una explicación de lo que te está pasando y de lo que te va a pasar con lo que vas a comenzar a hacer el tratamiento, es como un más irritante y no lo puedes comprender. Y yo decía, ¿por qué tiene que ser esto así? ¿Cómo puedo hacer para cambiar esto o para ayudar a que comience a cambiar? Y ahí fue cuando dije, pues potencialmente, si una persona se quita la vida en uno de los hospitales de salud mental más reconocidos del país, pues pueda mover algo en alguien para que esto comience a cambiar. Y ahí fue cuando comencé a pensar, pues podría ser yo. ¿Qué tal si simplemente me dejo caer del tercer piso y a ver qué pasa? En una de esas, pues literalmente quedo sin vida y los medios de comunicación comienzan a hablar del tema, se vuelve un tema local, después nacional y quizás internacional y que demuestre que el sistema de salud hoy no es lo que nosotros quisiéramos tener. Y creo que esto no solamente pasa en México, pasa en muchos lados alrededor del mundo y es muy frustrante poder, más bien no poder acceder a la atención que nosotros necesitamos. Entonces, Efectivamente, en algo tan crítico, ¿no? Como es la salud mental. sí, y otra cosa que quizás no cuento mucho es que a mí siempre me han importado mucho las personas a mi alrededor, sin importar quién sean y sin importar si me han tratado bien o mal. Como que siempre digo, ¿tendrá alguna razón por la cual lo está haciendo? Yo quizás hoy no entiendo por qué, pero si me dijo esto o lo que sea, tiene sus razones. Y eso también me hizo pensar como en mi momento, ¿no? De esto, si me pasó a mí, seguramente le está pasando a mucha gente, pues si me tiene que costar la vida comenzar a cambiar la forma en la que hoy recibimos atención en salud mental, pues qué importa, hay que hacerlo. Y estuve bastante tiempo pensando, o sea, bastante tiempo porque se te hace eterno, aunque son unos 10 15 minutos en decidir si te quitas la vida o no. Y al final decidí no hacerlo. De entrada no entendí por qué no, pero hubo un momento donde era literalmente real. O sea, yo ya me veía como en las películas, ¿no? Donde estás muerto y la gente habla alrededor de ti y dicen muchas cosas y el por qué lo hizo y así. Y ya, o sea, como que esa fue la segunda vez y simplemente, pues no, hoy no entiendo qué fue lo que me tranquilizó o qué fue lo que me hizo decir no. ¿No te acuerdas? No. No- Pero era un hecho, o sea, que lo iba a hacer, lo iba a hacer. No, simplemente no sé qué pasó en mi mente que al final no lo terminé haciendo. En esos momentos no se piensa en los padres o en los hermanos, ¿no? No, La creo gente que querida. no, porque es como, porque no es con los demás, es contigo, de por qué soy así, por qué me tocó vivir esto. O sea, porque lo único que buscas es paz, es calmar como los demonios que tienes dentro en la cabeza.
que te torturan una y otra vez diciéndote que tú eres la persona que está mal. Y quizás que los demás también, o sea, los demás, ¿qué importan, no? Lo que importa eres tú y lo que quieres, y para quien quieres paz es para ti. Entonces, como que no te pasa nada más, o por lo menos en mi caso, y ya, o sea, simplemente es dos cosas, ¿no? Una, desde mi punto de vista de siempre cómo mejora el mundo, cómo ayudo a las personas a que esto no siga pasando, cómo lo hago público, y dos, ya no quiero vivir así, no quiero ser una carga para la sociedad. ¿Qué tal si el doctor me habló así porque está harto de ver gente como yo? Que quizás sus problemas son insignificantes, pero están acá, ¿no? Y no entiende cómo resolver. Es lo que me pasaba por la mente. Pero estás hablando de algo que no es ninguna banalidad. ¿Cuántos años tenías? 18 años. Entonces, ¿cuándo pasó esto del hospital? ¿Puede ser? Sí, poquito más, como 19, 20. Porque nuestros oyentes no sabrán si no han escuchado entrevistas previas tuyas. Tú comenzaste en la carrera a estudiar una carrera que se llama Negocios Internacionales por ese afán tuyo que tienes de intentar luchar contra tus propios demonios y enfrentarte cada día a lo que más te costaba, que era relacionarte con los demás. Entonces tú mismo te autofustigabas, ¿no? El ir al colegio, bueno, a la universidad en este caso, era un reto todos los días, tener que ver a la gente, hacer trabajos en equipo y tomar ese testigo, ¿no? de exponerte continuamente. Entonces, para ti, claro, era un sufrimiento continuo, ¿no? Que tú mismo te lo habías puesto porque querías salir de tu zona de confort, pero que sin embargo te resultaba una tortura. Sí, eso que cuentas es porque cuando llegó el momento de decidir qué estudiar, me puse a ver las carreras que había disponibles, y algo que era cierto era el tema de yo creo que no soy bueno comunicándome con los demás y creando relaciones de amistad, y no puedo hacerlo, ¿no? Nunca fui a una fiesta de los 15 como hasta los 24, porque no tenía con quién ir, ni nadie me invitaba. Pero en ese momento de seleccionar qué elegir para estudiar, me puse a pensar qué cosa de las que hay me puede poner enfrente de mi peor miedo, que es relacionarme con las personas de una forma más normal, podríamos llamarlo, o sea, no fingida. Y encontré que negocios internacionales potencialmente podría ser, porque era una carrera donde tenías que ir a hablar con la gente. Tenías que entrar en discusiones, tenías que negociar y tenías que hacer muchas cosas que solamente se podían hacer interactuando con las demás personas. Entonces sí, como dices, era como masoquismo, y a diferencia de la mayoría de las personas, pienso que para ellas es una de las mejores etapas de su vida. Para mí no, porque literalmente era ir a sufrir todos los días, y era salir como de mi zona de confort, que eso también me motivaba, aunque me hacía sufrir, porque creía que en algún momento lo voy a poder superar. Y como dices, ¿no? La práctica es el maestro. Entonces, no importa que vayas y al final del día digas, no sirvo para esto, estoy harto, vuelvo a intentar el siguiente día, ¿no? Y eventualmente vas a encontrar la forma de hacerlo. Entonces, sí, yo iba, sufría un montón en la universidad, y más cuando el profe decía, pues hagan equipos, pues con quién, ¿no? Yo era como siempre el último, y quién me quiere, y de paso, pues nadie, ¿no? Pero bueno, eso es otra cosa. Entonces, sí, es difícil. Y aún así, como tú estás contando, sufriste ese aislamiento social en la universidad. Cuentas, Dani, cuando hemos estado preparando la entrevista, que te dan el diagnóstico y te cuentan que tienes trastorno bipolar, que es algo bastante, bastante serio. ¿Tú en aquella época qué hiciste? ¿Indagaste acerca de lo que suponía esta enfermedad? ¿Tuviste conciencia de lo que era y aprendiste a convivir con ella, o cómo resultó esa época? Sí, o sea, como que después del evento que te conté del hospital, pasó un par de semanas donde dije, pues, a ver, pues, ¿qué importa, no? Me voy a tomar lo que ya me recetaron, y a ver qué pasa. Y después sí comencé a investigar sobre eso, y el primer dato que encontré fue, no tiene cura. Tienes que aprender a vivir con eso. Y es raro, ¿no? Porque quizás algunas enfermedades sí tienen cura, y es como la esperanza de... Y no, entonces como que iba a ser para toda la vida. Y ahí fue donde
me comencé a meter en entender pues que era el litio y que era un montón de cosas que te dan para poder estabilizarte en ciertos momentos y entender qué hacer también cuando las cosas se ponen muy feas. Porque si bien es cierto que he tenido por ahí 3 o 4 intentos de suicidio, pues un intento de suicidio comienza con una ideación suicida. Y eso he tenido un montón, ¿no? Porque es cuando te pasa cuando sientes que simplemente eres una carga para los demás, donde ya no puedes más y te da coraje ser como eres. Vivir eso y ser tan real como a veces lo cuento, te hace pensar en, ¿y ya para qué? O sea, ¿para qué busco una solución si de todos modos siempre llego aquí? Y es como un círculo vicioso donde dices, simplemente quiero encontrar paz. Ya no quiero hablar con nadie, porque a nadie le importo, porque si les cuento lo que me pasa, lo van a ver muy superficial y me van a decir, échale ganas, ¿no? Sal de ahí, o cosas así, y mejor para qué, o sea, ya no tiene sentido esto. Entonces ahí también fue donde aprendí qué tenía que hacer en esos momentos para no causarme daño y poder resguardarme en caso de que volviera el, el sentimiento o la necesidad urgente de acabar con mi vida. La ideación suicida que has comentado. Sí. O sea, que fue un recurso que al que llegaste tú solo por tu experiencia, pero no tuviste un terapeuta que te indicó, ¿no? En ese momento y que te dijo, cuando tengas estas ideaciones debes hacer esto. ¿O sí? Sí, no, tuve al psiquiatra, eventualmente tuve a un psicoterapeuta, Uh-huh. pero entre que eso pasaba, mis ideas de soy una carga para los demás seguían sucediendo un día tras otro. Y ahí fue donde como que dije, a ver, tengo que entender cómo encontrar mi zona segura, donde a pesar de que lo que yo esté pensando sea muy fuerte y muy real, no puede hacerme daño a mí ni a los demás. Y ahí fue donde encontré ciertas cosas que podía hacer o que podía no tener cerca de mí para que algo malo pasara. ¿Y cuáles Y eran esas herramientas que tú hacías? ¿Qué usabas? ¿Qué hacías? no sé qué tan bueno sea contar esto, ¿no? Pero antes como que el dolor te hacía sentir cierta satisfacción y yo agarraba un cúter o un cuchillo o una navaja y me las presionaba sobre el brazo y se sentía tan bien como era liberador el sentir algo de dolor porque era, era sentirte vivo y no sentirte que no existes para los demás o no sentirte una carga, sino era realmente sentir que sigues vivo, que eres de hueso y carne, o de carne y hueso, como dicen. Entonces, pues alejarse de ese tipo de cosas y alejarse de lugares donde es muy fácil, ¿no? Voltear hacia abajo y pensar, pues, ¿qué más da? Simplemente tengo que como que tambalearme y a ver qué pasa, o ese tipo de cosas, ¿no? O sea, espacios y cosas con las cuales te pueden hacer daño tú mismo. O sea, que a lo mejor te quedabas en tu habitación, ¿no? Con las, Sí, tú me decías, literalmente mi habitación, en la cama, sin nada alrededor, simplemente pues lloras y lloras y lloras y vuelves a llorar hasta que te cansas de llorar y te quedas dormido. y de agotamiento, te O duermes sea, sí, te duermes de agotamiento y de coraje porque no sabes por qué te está pasando esto a ti. hasta que pasa. Es como un tsunami, ¿no? Sí, Y sí, cuando pasa esa ola, es ya cuando te sientes más tranquilo y dices, bueno, lo he podido superar. sí, y es muy, ¿cómo se puede decir? Hasta cierto punto no es inexplicable porque te dan ganas de hacer muchas cosas, o sea, muchas cosas que pueden ser peligrosas y es también como al mismo tiempo algo que te dice no lo hagas, aguanta, ya mero pasa el tsunami, ¿no? Como dices, y es ahí cuando literalmente te quedas dormido y al día siguiente es como totalmente
un balde de agua fría porque despiertas bien, o sea, despiertas calmado y todo, como si nada hubiera pasado. Aún así, la noche anterior ya no existías en este mundo, ¿no? Es muy, sí, es complicado explicarlo en palabras el cómo pasa. Sí, pero lo estás explicando muy bien. Es como una contradicción continuamente, ¿no? De sensaciones y de sentimientos, de quiero estar, pero no quiero estar, quiero aguantar, pero no quiero aguantar. Ahora mismo me Tal acabo de cual. despertar perfecto, pero podría estar muerto, ¿no? Sí, Es como estar siempre en el yin, en el yang, en el blanco, en el negro, ¿no? En extremos, ¿no? De sentimientos y de sensaciones. Debe ser muy, muy difícil vivir eso, la verdad. y Complicadísimo. desgastante. Claro, y debes acabar harto de ti mismo y de tu propia cabeza, que no para. O Que, sea, claro, sí, que ojo, aquí, hasta cierto punto lo puedes considerar normal cuando te dicen que tienes trastorno bipolar. Porque cuando tú comienzas a investigar te das cuenta que eso pasa. claro. Y entonces también dices, a ver, ¿qué diablos está pasando? O sea, es normal, pero es tan normal que pase tan seguido. Y es donde ahí te comienzas a preguntar cómo es que la gente vive así. Claro, Porque pero no hay algo que nos ayude a llevar una vida mejor, en paz. y de aquí, cuando te escapas de esa altura, de esas escaleras, que te planteas arrojarte por ellas y piensas cómo tratarían esta noticia en los medios de comunicación de tu país, al final hace clic algo en tu cabeza, pero es justo ese instante también en el que nace la idea de ser tú parte de la solución al problema. Y nace la idea, el milagro, que yo comento en el inicio de la entrevista cuando hago tu introducción, en este momento vital de absoluta desesperación en el que no ves más salida a tu situación que morir, para acabar con tu sufrimiento, pasas a visualizar nítidamente la luz encontrando el camino a través de la creación de Therapify para convertirte en parte de la solución, tanto de tu problema personal como el del propio sistema de asistencia sanitaria a la salud mental. Entonces, es una auténtica maravilla cómo algo que podría haber sido dramático se convierte en una esperanza y en algo con tanta luz. Entonces, me parece maravilloso que esto que cuentas haya sido así. Y me gustaría que compartieras con nosotros cómo das los primeros pasos para crear Therapify. Sí, de hecho, durante esta conversación me he dado cuenta que tengo una constante y es que siempre un problema que tengo, Uh-huh. trato de resolverlo para los demás. Recordamos lo que conté sobre vender frituras. Yo tenía Efectivamente. un problema de que no podía tener mis frituras a tiempo y tenía que hacer fila. Entonces lo que hice fue pues venderlas y hacerle el acceso más fácil a los niños a las frituras. Eso es. Y esto de la salud mental, pues sí, sucedió en ese momento. Y aunque en ese momento se me vino la idea de cómo crear un sistema que fuera más flexible y más humano para que las personas, a través de una atención digna, segura y confiable, pudiéramos vivir y dejar una vida mejor para los demás. No logré hacer nada, Claro, porque eras muy porque joven, claro, era claro, muy joven. eras estudiante, tenemos que poner en contexto, tú estabas todavía en la universidad, claro, no había Sí, llegado el momento de materializar esa idea porque tú todavía te estabas formando, es que eras muy joven todavía, sí, tenía entre 19 y 20 claro, y tenía la idea, pero no no podías entendía cómo materializarla, hacerla, efectivamente, pero se me quedó. Entonces yo seguí en la universidad, ya sabes, yendo a las sí, clases, eso es. tratando de aprender a socializar y interactuar con las personas. Y un día en la universidad, obviamente no tenía amigos como siempre, estaba sentado en una banca y llegaron dos chicas a un lado de mí y comenzaron a conversar y pues yo escuchaba. Y una le decía a la otra, oye, quiero ir al psicólogo porque me pasa esto, ya sabes, lo que hemos hablado en los últimos días, pero no me atrevo porque sé que mis padres no me van a apoyar. Y la otra la persona decía, pues no importa, o sea, hay que buscar la forma porque no puedes vivir así. Tienes que encontrar respuesta de lo que hoy tú estás buscando, que es la paz. Y como que esa historia me recordó a mí. Y dije, yo estoy en el mismo lugar. Y he estado en el mismo lugar muchas veces, tratando de encontrar respuesta de cómo encontrar paz.
Y no puede ser que por una persona externa que quizás sean tus padres no puedas encontrarla, ¿no? Porque a veces lo único que necesitas es te vamos a apoyar entre lo que tú quieras, ¿no? O sea, como palabras clave que te hacen sentir que estás tomando la decisión correcta. Y me parece increíble que en mi caso, pues por lo menos mis padres sí me ayudaron a pesar de que era insoportable en la casa y que otras personas no tuvieran las mismas oportunidades. Entonces agarré el teléfono, le envié un mensaje a través de Messenger en Facebook a mi hermano Eduardo. Le dije, oye, ¿y si creamos una plataforma de terapia en línea para que las personas puedan conversar con un psicólogo desde donde sea, sin que nadie más se entere? O sea, que lo hagan de forma anónima y con alguien que realmente entienda lo que las personas están viviendo. Y me dijo, pues dale, hay que hacerlo. Y ahí fue cuando comenzamos a entender qué era una empresa, qué teníamos que hacer, y como que había muchas cosas y yo no entendía ni por dónde empezar. Entonces lo que me dijo mi hermano, a ver, yo te puedo ayudar a desarrollar la plataforma, porque mi hermano en ese momento tenía una compañía de desarrollo de videojuegos, desarrollaba videojuegos para otras empresas, y mi hermano siempre ha sido como muy bueno en eso. Él aprendió a programar desde los 6 años, porque mis padres tenían escuelas de computación, nos llevaban a tomar clases cuando éramos niños. A mí como que no me llamó la atención y no aprendí, pero mi hermano sí. Entonces era como muy bueno programando y también haciendo videojuegos, y por eso fue la primera persona que dije, quizás él me puede ayudar. Pero como mi hermano me respondió fue, va, te ayudo, pero primero intenta validar. O sea, si logras vender una terapia, vienes y me dices, ¿no? Para decirte, vende 2, vende 3, vende 4. Ya cuando logres vender una cantidad razonable, pues vemos cómo yo te ayudo, ¿no? Entonces, así pasó. Estamos hablando como a finales de 2016, inicios de 2017. Entonces, en ese tiempo me metí a investigar, pues, cómo yo podía comenzar a validar la idea, y como que había muchas teorías de cómo hacerlo by the book. Y no, o sea, como que nunca me animaba a comenzar. Pero llegó el 17 de septiembre, no, perdón, 19 de septiembre de 2017, y ese día hubo un terremoto en Ciudad de México que fue o ha sido uno de los peores terremotos que han ocurrido. Yo estaba en la universidad y nos evacuaron por posibles réplicas en Guadalajara. Llegué a mi casa en la tarde, me metí otra vez a Facebook y comencé a ver que había muchos psicólogos tratando de ofrecer su ayuda profesional a las personas afectadas directa e indirectamente por el terremoto. Directamente la gente que estaba en la zona de desastre, indirectamente las personas que tenían familiares y amigos en Ciudad de México, pero que no sabían qué había pasado con ellos. Entonces dije, esto no va a llegar a ningún lado, son psicólogos tratando de ofrecer más su ayuda a más psicólogos. Y dije, creo que yo puedo ayudarlos a hacer que esto realmente pase. Entonces me hice un Google Sheets, lo comencé a compartir en los grupos de Facebook, y les comencé a decir, oigan, somos Therapify, estamos ayudando a las personas afectadas por el terremoto, si te quieres sumar, regístrate y nosotros te conectamos con ellas. Y fue como mágico porque en menos de 3 horas ya tenemos a más de 300 psicólogos conectados, no, perdón, registrados. Y fue donde le dije a mi hermano, a ver, creo que ya tengo atracción para que me ayudes. Y ayúdame a hacer una página para presentar el servicio, porque hasta ese momento era puro cuento, o sea, no existía nada. Entonces, mi hermano se puso a hacer la página web para presentar el servicio y terminamos lanzando Therapify, nuestra primera versión pública, el 20 de septiembre a las 2 de la mañana a través de Facebook. Logramos entender cómo hacer todo el flujo con los psicólogos que se habían registrado, y rápidamente comenzamos a realizar más de 100 consultas diarias. Y ahí fue como mágico, porque algo que hicimos tan rápido, con muy pocos recursos, o sea, casi nada, comenzó a impactar la vida de muchas personas. De ahí pues los medios comenzaron a hablar de Therapify y un montón de cosas. Entonces, ¿para ti este proceso de creación de tu empresa fue parte de tu terapia? ¿Podríamos decir que sí? Sí, porque lo fue y lo está haciendo. Yo como que algo que veo todos los días cuando me levanto es, voy a la sección de comentarios o de reviews de Therapify y leo cómo le estamos cambiando la vida a las demás personas. Porque sus mensajes de, es la primera vez que siento
que sé por dónde ir. O por ejemplo, también encuentro historias muy similares a la mía, similares en el tema lógico, no en situaciones. Por ejemplo, un día dando soporte, me enteré que una persona mexicana viviendo en un país de Asia tenía fobia para hablar por medios digitales y por teléfono. Y no había encontrado un psicólogo que entendiera su contexto cultural de vida en Asia. Entonces, lo que le quedó a esta persona fue buscar ayuda online y lo hizo con Therapify. Y aquí lo irónico es que para poder superar su peor miedo, que era hablar por un teléfono o medios digitales, pues tenía que hacer videollamada con un psicólogo, ¿no? Y yo me acuerdo cuando fui a la universidad, ¿no? Que para poder superar mis cosas, pues me tuve que poner enfrente de mi peor miedo. Y muchas cosas que pasan alrededor de Therapify todos los días son los que me motivan y me hacen encontrar sentido a lo que hoy hago y a mi vida, por cierto. Entonces, ¿cómo empezaste tú a curarte y a tratar adecuadamente tu enfermedad? Porque cuando te diagnosticaron la bipolaridad, estuviste medicándote ¿cuánto tiempo? Aprox como un año. Y ya luego dejaste de medicarte. Sí, porque, o sea, yo no sentía un cambio y quizás el tema de la psicoterapia también ayudó a controlar ciertas emociones. Y ya después acudí o sea, de nuevo a consulta porque llegó otro momento de mi vida donde literalmente ya no me aguantaba de nuevo. Y fue cuando ya tenía Therapify. Y ahora justamente estoy en tratamiento, pero ya no por trastorno bipolar, sino por una depresión crónica. Y también me pongo a pensar que quizás, o sea, ahorita están los doctores y médicos entre si tienes o no tienes trastorno bipolar y cómo llegamos allá, pero lo cierto es que hoy sí estoy en tratamiento por depresión. Entonces, Y te han sí, diagnosticado esto ahora mismo, depresión crónica, y están viendo si reevalúan tu... sí, ¿no? la condición de trastorno bipolar. ¿Ahora mismo estás medicado? Sí, ¿Y cómo te encuentras? buena pregunta. Ahora creo que el contexto de mi vida es diferente porque tengo una compañía y hay personas que trabajan en ella. Hay psicólogos que trabajan con nosotros. Hay pacientes que usan nuestro servicio en más o menos 45 países alrededor del mundo todos los meses. Entonces como que hay muchas responsabilidades y además está como mi familia principal, ¿no? Que son mis padres y mis hermanos. Tener a tantas personas que esperan algo de ti y que eso que esperan sea algo increíblemente bueno es mucha carga. Entonces, como que retomé mis malas andadas y aprendí a mostrar a alguien que no soy yo. Al inicio, cuando comenzaron de nuevo esta cosa de la depresión. Sí, las ideaciones también. Sí, porque, pues no sé, hubo un tiempo donde fue puro éxito, 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 éxito. Y volví a lo mismo, ¿no? A cómo siempre me muestro fuerte, cómo siempre salgo a ganar, nunca a perder. Y cómo construyo esa persona que las demás personas quieren seguir para hacer que las cosas pasen. Pero llegó un momento donde también me harté y dije, no puedo vivir así porque yo no soy así. Había momentos donde yo entraba a reuniones y parecía la mejor persona del mundo, una persona que motiva a la gente. Terminando la llamada me ponía a llorar y no sabía qué hacer porque era como actuar pero rápido, ¿no? O sea, límpiate los ojos, las lágrimas y todo porque en 5 minutos tienes otra llamada. Y así todo el día, 10, a veces con 8 llamadas o más, y se volvió muy complicado para mí, porque también lo cierto es que hacer una compañía es muy solitario y tienes como con mucha responsabilidad porque todos esperan que digas qué hacer y no sabes ni qué hacer con tu vida, ¿no? Y esperan que digas qué hacer y, y se vuelve bastante complicado manejar eso, pero al final dije, a ver, yo soy de alguna forma, por alguna razón, estoy construyendo una compañía que brinda estabilidad emocional a las personas y hoy miles de personas están encontrando eso en Therapify. Antes ya
como que me demostré a mí mismo que ser quien soy no me hace menos. Entonces, hagámoslo de nuevo. O sea, cuéntale a la gente con la que trabajas que estás mal, que potencialmente va a haber días donde no vas a estar porque no puedo ni conmigo mismo y a ver cómo responden, ¿no? Y lo comencé a hacer y afortunadamente la gente comenzó a responder bien. De hecho, hoy mis inversionistas saben lo que estoy viviendo. La gente que trabaja en Therapify sabe lo que estoy viviendo. Mis padres saben que voy al psiquiatra, que es algo nuevo. Entonces como que mucha gente sabe, pero el hacer o saber que saben a veces me hace volver a mis pensamientos suicidas, porque cuando estás en un periodo de depresión súper profundo, te comienzas a preguntar de, ¿no lo estaré externalizando más? ¿No será este un problema tan pequeño y lo estoy haciendo grande? ¿No sería una carga para la gente? Y vuelve lo mismo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que ser así? ¿Por qué tengo que compartirle mis problemas a los demás? ¿Y por qué no me logro entender? Y al final, pues, es como el mismo círculo. Ahorita estoy en eso, ¿no? En tratamiento y entendiendo cómo salir. Pero como que ya la segunda o tercera vez lo entiendo mejor y veo también muchas cosas que yo creo o creía más bien que eran de cierta forma y que no lo son, que la gente está dispuesta a ayudarte y la gente está dispuesta a comprenderte y a escucharte. Y creo que esa es una de las cosas más importantes que he aprendido, porque esto de tener problemas o de pasar ciertas situaciones, siempre la gente dice, háblalo, háblalo, cuéntalo, dilo, pero nadie dice, te escucho. Y lo único que nosotros queremos a veces es ser escuchados, sin prejuicios, sin sentirnos una carga para los demás. Como que repito mucho una carga porque estoy en ese tema ahorita, pero al final es lo único que yo creo que muchas personas queremos, ser escuchados. Y lo más importante es que tú estás consiguiendo encontrar qué te funciona a ti, qué te está yendo bien. Tú estás diciendo, que me escuchen, hablarlo, contarlo, ser honesto conmigo mismo, porque yo ya no voy a volver a ser el que no soy. Y yo soy, y me va bien siendo como soy. De hecho, te está yendo muy bien siendo como tú eres. Entonces, tú mismo te estás validando a ti mismo, Daniel. O sea, no hace falta que te lo diga, eres un hombre muy inteligente. O sea, tú mismo te estás validando y estás viendo que es este el camino, ¿no? Y te está funcionando. Y ahora tienes una red de ayuda que no había antes, que claro, te está sosteniendo para que puedas seguir avanzando en esta resiliencia tuya constante, porque es así. Es convivir con una forma de ser que va a acompañarte siempre. Y como tú dices, vale, no tiene cura, pero tiene tratamiento. Hay muchísimas enfermedades, desgraciadamente, que no tienen que ver con la salud mental, o sí, que ni siquiera tienen tratamiento. Entonces, hoy día, contar con un tratamiento de una enfermedad ya es mucho, porque existen enfermedades raras y de todo tipo que ni siquiera eso tienen, ¿no? Entonces, darle la vuelta y verlo así, ¿no? Es importante. Pues la tuya es una historia de resiliencia, como he dicho antes, y de superación admirables, Daniel. Eres un ejemplo heroico tanto para los jóvenes como para las personas que sufren trastornos mentales, y te lo digo de verdad desde el corazón. Y ahora viene la última pregunta que yo siempre hago, con la que siempre se cierran los podcasts de Ancla. A ver, si pudieras encontrarte con tu yo infantil, ¿qué consejo le daría el Juan Daniel adulto al Juan Daniel niño? Buena pregunta. Y creo que lo que yo le diría es, sé quién eres, no intentes ser otra persona, sé auténtico, porque ser auténtico te hace ser libre y no pensar en si le gusta esto a esta persona o no, simplemente eres tú. Y eventualmente va a haber muchas personas que no van a compartir tus ideas o lo que tú quieras, pero pues qué importa, ¿no? ¿Qué más da? Eventualmente, así como eso, también vas a encontrar gente con la que sí puedes compartir, con la que sí puedes vivir y con la que sí puedes hacer muchas cosas. Quizás a veces va a tomar tiempo, pero al final eres tú y
Y si tú no estás bien contigo mismo, pues ¿cómo lo vas a hacer con los demás, no? Porque el aparentar ser quien no eres en distintas situaciones y de forma repetida y por muchos años es muy desgastante. Muy desgastante. Y a pesar de eso, creo que yo no cambiaría nada de lo que me pasó y de lo que me está pasando. Porque sin eso, yo no estaría haciendo Therapify, no estaríamos hablando con ustedes, no hubieran pasado muchas cosas que hoy me han enseñado a encontrarle sentido a la vida. Entonces, sí, o sea, como que cada quien vive su camino, pero creo que sí es más fácil vivirlo de forma auténtica. Entonces, eso es lo que yo le diría al Dani B pequeño. Sea auténtico siempre y ya. Maravilloso consejo. Pues Daniel, ha sido un verdadero placer poder charlar contigo. Gracias por tu valentía y tu generosidad compartiéndonos tu relato. Gracias por estar vivo, lo primero, porque con la ayuda de tu iniciativa en Therapify, la salud mental ha podido mejorar en una gran parte del planeta. Muchos besos, Sí. Mucha salud y mucha suerte. Muchas gracias por la invitación. Hasta aquí el episodio del podcast de Ancla. Esperamos que os haya gustado. Muchas gracias a vosotros, que estáis del otro lado, por oírnos. En el próximo episodio volveremos a escuchar a un nuevo emprendedor con su propia historia de equilibrio cuerpo-mente que contar. Seguidnos en nuestra web ancla.life y en nuestras redes sociales para descubrir de quién se trata.